Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer en los versículos 10 al 12. Bueno, podemos leer el 13 también. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 13. Son los versículos, aunque yo el domingo estaré predicando hasta eh, unos poquitos más, que es la armadura de los creyentes, la armadura del Evangelio, la armadura con la que tenemos que salir al campo. Esto lo voy a predicar mañana, pero bueno, viendo el contenido que teníamos hoy, he pensado en poder comentar a partir y tomando estos versículos como introducción. Efesios 6 del 10 al 13 dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estos versículos nos hablan de una realidad no solamente en nuestra vida, sino alrededor de ella, en el mundo, la realidad quizá más real, redundando en ello, es esta vida, esta existencia espiritual que nos rodea. En el mundo podemos ver un poquito esta verdad. Está la oscuridad que hay en el mundo, que podemos ver en el campo. También está la oscuridad que podemos ver en las personas. Y esa oscuridad que vemos en las personas tiene digamos que un origen, un comienzo, que es Génesis 3. Porque el ser humano no fue creado para matar, no fue creado para destruir, no fue creado para hacer del mundo lo que ahora mismo es. De hecho, podríamos decir que Dios creó todo lo que nosotros tenemos o de lo que disponemos, pero no con la perspectiva de que lo destruyamos, sino que lo disfrutemos. Y sin embargo, no somos capaces ni de comunicarnos correctamente con nosotros mismos, ni con los que nos rodean, ni con la creación en sí. Y esta es la realidad del mundo, es una realidad espiritual. Y la realidad espiritual eh, nos muestra también una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual entre la luz, la oscuridad, el bien y el mal, hablando quizá de una forma muy simple, pero real, es la que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestro día a día. Nosotros estamos dentro de esta lucha y dentro de esta batalla espiritual. Por eso, en estos versículos, Pablo, hablando con la iglesia que está en Éfeso, les transmite estas ideas. Es que nuestra pelea no es con las personas, no es con aquellos que no piensan como nosotros, incluso con aquellos que nos puedan perseguir. Es que la verdadera batalla la tenemos de una forma espiritual. Y Pablo habla de esta perspectiva. Ups, que se me cae todo. Ahora, ya está. Y Pablo habla desde esta perspectiva. Bien. ¿Cuál es la perspectiva? La perspectiva espiritual. Dentro de una guerra que es real, aunque sea desconocida para la mayoría, pero que para nosotros tiene que ser conocida. Y como es una guerra espiritual, tenemos que llevarla a cabo de una forma espiritual, porque no tiene sentido que la hagamos de una forma física. Y esto lo hemos podido ver en muchos momentos de nuestra vida, cuando de una forma u otra hemos intentado hacer esta batalla espiritual desde una forma humana. En otras palabras, ¿cuántas veces hemos intentado compartir el Evangelio a personas de una forma constante? Si con estas palabras o con otras palabras
utilizando una metáfora, ahora unas circunstancias, refutando, debatiendo, discutiendo, un día, otro día, constantemente. Y no funciona, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no es una batalla física, no es una batalla a través de mi capacidad, de mi dialecto, de mi insistencia, sino que es una batalla que tiene que ser espiritual. Y el mundo no lo vamos a ganar de esta forma. Ahora, sobre todo los que estáis en Estados Unidos, habéis vivido un momento relevante como son las votaciones, como es la elección de la presidencia de los Estados Unidos, que esto determina un poco cuál es el camino que va a tomar el país en muchas perspectivas. En Estados Unidos, los creyentes están un poco divididos, ¿no? Em, yo al principio un poco desde la distancia, porque tampoco a mí ni me gusta ni me interesa mucho la política, pero sí en la distancia, sí que un poco estaba recibiendo información por aquí y por allá. Y parecía que los creyentes cristianos estaban del lado de Donald Trump, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues la lucha contra los nuevos movimientos woke, porque él parece bueno, que está abrazando un poco la fe, ves imágenes en las que pastores de un lado y de otros están orando por él quiere otra vez poner a Dios y la oración y la palabra en medio de la nación, está hablando de que, no sé cuándo fue, que decía, ¿no?, que la oración tenía que otra vez formar parte de la vida escolar, cuando estábamos viendo que parecía que tomaba otros derroteros, ¿no? Que venían nuevas ideologías, nuevos pensamientos, nuevas cosas que llegaban a los colegios y era realmente desagradable. Pero ahora estamos viendo, o perdón, estoy viendo que hay muchos creyentes que piensan que Donald Trump es realmente negativo en este aspecto. Es decir, que es una especie como de castigo para la nación. Y aquí cada uno tiene sus perspectivas políticas, tiene sus planteamientos, unos u otros. Y hay creyentes que piensan por aquí, creyentes que piensan por allá. ¿Cuál es la realidad? No lo sé. La realidad no lo sé. Lo que yo sí sé es que la solución para el mundo no está en un político, no está en un partido político, por muy bueno que pueda llegar a ser uno u otro, me da igual aquí, no nos ponemos colores en este lugar y menos hablando del Evangelio, porque la realidad es que solamente el Evangelio puede solucionar un país, puede solucionar una cultura y puede solucionar los problemas del mundo. Los problemas que pueda estar teniendo Estados Unidos pueden de alguna forma solucionarse a través de la política, de una o de otro, me da igual, no vamos a poner colores. Pues nuestra hermana Violeta nos puede hablar de su país y qué ha ocurrido en El Salvador. Y ahora con Bukele está sucediendo y esto y lo otro. Pero habrá otros hermanos de otros países que estén pensando que sus partidos políticos son los correctos. Y otros pensarán en los mismos países que el otro partido de la oposición es el correcto. Y habrá hermanos que piensen de una forma y piensen de otra. ¿Vamos a estar enfrentados por la política? ¿Vamos a estar enfrentados por los designios y por las estructuras y los esfuerzos humanos de terceras personas, los cuales en el 90%, por no decir el 99%, tienen un pensamiento que no tiene nada que ver con el Evangelio, que es un pensamiento egoísta en el cual el político quiere gobernar, quiere lucrarse, quiere fama, quiere poder, quiere relevancia y que los demás es algo secundario, terciario para ellos? La respuesta al mundo no es la política, no es el esfuerzo humano, aunque se pueden hacer cosas fantásticas, la verdadera respuesta es el Evangelio. Estamos hablando de una perspectiva muy general, pero al igual que en lo general podemos ir a lo concreto. Una persona la podemos ayudar dándole comida, dándole refugio, dándole abrigo, ayudándola con llevándola al médico para que lo vean los doctores, lo que necesite. Pero su problema principal no se va a solucionar hasta el momento en el que esa persona diga, Jesús es mi Cristo. Ese cambio real es espiritual y va desde dentro hacia afuera. Y hasta que en Estados Unidos no se levante de verdad el nombre de Jesucristo, donde las personas
las familias, los individuos que son los que forman la nación, no empiecen a aferrarse al Evangelio, no va a cambiar la nación, por mucho que esté un político o que esté otro, me da igual. La realidad es espiritual. Y como la realidad es espiritual, nuestra labor, nuestro esfuerzo, tiene que estar en lo espiritual. Por esto mismo, Pablo está hablando desde esta perspectiva. Dejad de luchar contra los problemas que hay que pueda haber en la ciudad en Éfeso. Dejad de luchar contra las idolatrías, dejad de luchar contra aquellos que no hacen el bien, dejad de luchar contra todo eso. Vamos a poner un orden, por supuesto, pero vamos a enfocarnos en lo que de verdad cambia, que es lo espiritual. Y es levantar discípulos, y es hacer la evangelización del mundo. Y en estos versículos, de los cuales ya os aviso de que mañana en mi iglesia estaré predicando sobre ello, por si alguien quisiera escucharlo, está dando ese tipo de metáfora donde está comparando las herramientas del Evangelio espirituales, las de la palabra, con las que utilizan los soldados que estaban hartos de ver porque los veían por todos los lados. Y Pablo está diciendo, tenéis que poneros la armadura del Evangelio, en el versículo 13, para que podáis resistir. Poneros esa armadura para poder defenderos de todas las cosas que va a haber a vuestro alrededor, de los problemas, de las circunstancias, de todo lo que pueda llegar a ocurriros. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el mundo? En la introducción, muy rápido, son las torres que levanta Satanás en el mundo. ¿Cuáles son las torres que levanta Satanás? Son esas estrategias para tener a la persona absolutamente anulada. ¿Cuál es? Es el yo. El yo, el egocentrismo. Todo el mundo tiene este mismo problema y nosotros los creyentes también lo tenemos, porque estamos ahí. Es yo el egocentrismo, yo estar bien, yo tener lo que quiero, yo tener lo que me apetece, hacer las cosas a mi forma, que yo esté bien y lo demás me importa al menos menos, que es mi éxito, mi poder, mi capacidad. Es que esto es el problema de la sociedad. Es que además estamos en un mundo en el que, aunque no lo vemos, pero todo el mundo tiene problemas de idolatría, problemas de magia, problemas de adivinación. Esta es una realidad en la sociedad, no todo el mundo está en ello. Pero hay muchísima gente que da y entrega sus vidas y sus economías por esto, adivinación, magia, pero también la idolatría, no solamente en la religión, sino aquello en lo cual la persona coloca, aquello que la persona coloca en el lugar donde debería estar Dios. Personas que o idolatran su trabajo, o su familia, o a saber qué cosas, porque tienen que rellenar el hueco que no está relleno a través del Evangelio, pues están vacíos por dentro. Personas que están atrapadas por los estados en lo creyente, lo hemos hablado varias veces. Personas dentro de ese problema espiritual, problema físico, problema emocional, problema mental. Están atrapados por su identidad como hijos del enemigo, que están haciendo lo que Satanás quiere que hagan, que además su destino es el infierno, no pueden hacer nada para solucionarlo, no hay obra buena, ni religión, ni esfuerzo, y además es lo que dejan en el mundo las siguientes generaciones. Y esto, como no lo entiende la gente que vive por la calle, como no lo entienden los políticos, ni los que gobiernan el mundo, no va a haber ninguna respuesta. No hay respuesta. Y en Estados Unidos, como en cualquier otro país en el cual podáis estar, van a seguir luchando y peleando. No porque Harris es mejor, no porque Trump es mejor, no porque Harris dice esto, no porque Trump dice lo otro. ¿Cuál es la respuesta? No hay respuesta. En Ecuador ya hemos visto los problemas que hay. Sí ha sido justo, no ha sido injusto, no es un dictador, no es un dictador, es un libertador, no es un... Todo siempre la lucha para intentar solucionar algo que no van a poder solucionar. No, claro, es que pastor, es que tú no sabes cómo está en Venezuela las cosas. Sí lo sé, porque hemos tenido en la iglesia a personas que vienen huyendo de Venezuela y conocemos a personas y sabemos cuáles son el estado del país. Claro, es que en España, como estáis tan bien y como en Europa es un país, o sea, un país, un continente muy evolucionado y demás,
Te digo los problemas que hay en Europa, te digo las circunstancias que hay en Europa. El problema espiritual es el mismo en un lugar que en otro. Es el mismo problema que hay en Latinoamérica, el mismo problema que hay en Estados Unidos, el mismo problema que hay en Canadá, el mismo problema que hay en todos los lugares, que es el problema de Génesis 3, que el mundo está bajo esto. Y hasta que no salgan de aquí, no van a poder hallar descanso. Pero como no se conoce, siguen en este problema. Es muy difícil en ocasiones compartir el Evangelio con personas que no son capaces de ver esto. El problema es otro, no, el problema es la sociedad, el problema es que ya no es lo mismo que antes. Siempre ponen excusas y normalizan lo que ocurre. Bueno, es normal, las personas son así, pero no es normal. No hemos sido creados para estar en esas circunstancias. No hemos sido creados para estar fijándonos en lo que no es de verdad y olvidando lo que sí es de verdad, que es el espíritu y el mundo espiritual en el que nosotros tendríamos que estar experimentando. Dios, ¿qué es lo que puso en nosotros? Imagen y semejanza para poder tener esa relación. Génesis 2:7 influyó, sopló, puso en nosotros ese espíritu de vida en nuestro interior. Somos una creación de Dios especial, única para estar con Él. Y lo único que necesitamos, que es estar con Él, es lo que somos incapaces de hacer. Esta es la realidad del mundo. 7 aspectos que tener en cuenta. Primero, tenemos que hacer esa misión del reino de Dios. Tenemos que experimentar el reino de los cielos. Tenemos que experimentar ese respaldo que viene desde el tono celestial. Pablo lo experimentó muy fácilmente. Pablo lo hizo. Pablo comprendió que no importan las circunstancias en las que podamos estar, lo que importa es que hay una misión que hacer y Dios respalda esa misión. Que Pablo tiene que hacer la evangelización del mundo y Dios respalda esa evangelización del mundo. Pablo entendía que a pesar de los problemas y las circunstancias que pudiese haber a su alrededor, que muchas de ellas eran de vida o muerte, Dios estaba detrás respaldando lo que él estaba haciendo. No porque Pablo se merecía el favor de Dios, sino porque Pablo cumplía con el plan, en los designios y lo que había en el corazón del Padre. Y Dios respaldaba las misiones. Pablo experimentó que la misión es establecer el reino de Dios en la tierra, que el mensaje del Evangelio de Jesucristo pudiese llegar a todos. Primero a los judíos, que eran los que esperaban al Mesías, que pudiesen comprender que Jesús era el Mesías, pero también que ese mensaje pudiese llegar hasta los gentiles. Como dice en Hechos capítulo 9, Dios hablando con Ananías para que le diese el mensaje a Pablo y los motivos por los cuales quería levantar a Pablo, ¿para qué? Es que es un instrumento escogido mío para hacer la evangelización del mundo. Y llega a decir, es que lo voy a utilizar incluso para que el evangelio llegue hasta Reyes, como vemos que al final ocurrió. Pablo era una persona de oración que oraba con el contenido correcto. Oraba sabiendo quién era, cuál era su propósito y qué es lo que tenía que hacer. Esa es la oración correcta. La oración correcta es la que se basa en quiénes somos nosotros y quién está con nosotros. La oración correcta es la que comprende cuál es la misión de la vida de uno. No no pedir que Dios nos bendiga en lo que queremos y nos apetece o nuestros proyectos. Es que yo sé qué es lo que Dios quiere con mi vida y yo como se la entrego y yo hago lo que está en su corazón, Él me va a ayudar y me va a dar respuesta para la evangelización del mundo. Es una misión, perdón, una oración de misión para la evangelización del mundo. A Dios le complace y le satisface que nosotros estemos orando por la evangelización, que estemos orando mientras que hacemos la evangelización, que estemos orando para hacer la evangelización del mundo. Esta es la respuesta.
es orar y tener la oración y tener el conocimiento y la seguridad de que el respaldo de Dios está en aquellos que establecen el reino de Dios y de su justicia en el mundo. En segundo lugar, vamos a hacerlo un poco rápido, un poco ágil. En segundo lugar, tenemos que salvar nuestro campo, levantar esta torre en nuestro campo. ¿Pablo qué hacía? Pablo levantaba su campo y cuando él levantaba a sus discípulos se enfocaba en su campo. Pero esto lo hacían todos los discípulos. Todos los discípulos eran guiados hacia un lugar en un contexto en el cual ellos tenían que hacer la evangelización del mundo. Felipe el eunuco entendió que obligado a salir de Jerusalén, él iba predicando, 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 pero había un lugar preparado para él. Sí, lo de Samaria estuvo bien, con el etíope eunuco estuvo bien, Hechos 8. Pero, pero, ¿cuál es la respuesta? La respuesta de Felipe fue llegar a Cesarea, que era el lugar que Dios tenía para él. Y en Cesarea convertirse en aquel, como vemos en Hechos capítulo 21, que era llamado Felipe el Evangelista. ¿Cómo que Felipe el Evangelista? ¿No era uno de los diáconos? Sí, claro, era uno de los diáconos. Pero ¿qué pasa? ¿Que los diáconos no pueden evangelizar? ¿Que mientras que tú apoyas la iglesia y la ayudas, no puedes hacer evangelización del mundo? Claro que sí. Felipe se levantó como un discípulo en aquella ciudad, levantó su hogar, levantó a sus hijas como remanentes para la evangelización del mundo, como dice el texto bíblico, y entregó todo lo que tenía para la evangelización. Y ahí es donde Pablo estuvo antes de ir a Jerusalén, donde fue apresado y posteriormente llevado a Roma, que era el plan que Dios tenía para ellos. ¿Cuál es el campo que Dios tiene para mí? ¿Cuál es la región en la que yo tengo que hacer la evangelización del mundo? ¿Qué personas hay a mi alrededor con las que yo puedo conectar? ¿Puedo darles el evangelio? ¿Puedo levantar un discipulado? ¿Qué es un discipulado? Es, digamos que es un tiempo en el cual yo con una persona o con una pareja o con una familia les estoy dando el evangelio de principio a fin, por así decirlo, poco a poco para que estas personas empiecen a comprender, a aplicar y a cambiar su naturaleza y su realidad. Llámalo como quieras, ponle el nombre que te guste. No importa, lo que importa es la esencia de lo que hacemos. ¿Qué personas que hay a mi alrededor, qué vecino yo puedo encontrar en mi barrio, en mi región, con el que yo puedo levantar este discipulado o o ese tiempo de nutrición o este estudio bíblico? Me da igual. ¿Con quién puedo hacer esto? Y levantad a personas así. Hacedlo en vuestro campo. Buscad a personas así. En vuestro lugar de trabajo o para los remanentes también, que este mensaje tiene que ser para ellos. ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde trabajamos? Al menos una persona con la que yo pueda conectar de esta forma y que yo pueda hacer esta labor. Que yo pueda sentarme con ella una vez a la semana, media hora es suficiente, transmitirle el mensaje del Evangelio desde el principio hasta el fin y, y ayudarla a que lo empiece a experimentar. Esa persona, si recibe el Evangelio y lo empieza a aplicar, pues podrá ser una persona con la que tener una unidad para el Evangelio, poder hacer equipo, pero a lo mejor es una puerta para la evangelización del mundo. ¿Qué quiero decir? Esa persona puede que llame a otra, y a otra, y a otra, y a su familia, y a sus amigos, y otro compañero de trabajo, y los reúna para que tú puedas darles el Evangelio. A lo mejor esta persona incluso hasta es una discípula del evangelismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta persona entienda, aplique, experimente y pase ese tiempo de madurez, haga lo mismo que tú estás haciendo. Y ella pueda tomar tu relevo y hacer su labor en el campo de forma independiente. Incluso a lo mejor es el momento en el que tú ya puedes dejar ese trabajo. ¿Para qué voy a seguir trabajando aquí si ya hay una discípula que ya está haciendo discípulos?
Y hasta aquí mi labor, me voy a otro sitio a encontrar otro discípulo. Esto es lo que nos contaba recuerdo una charla que nos dio un anciano que siempre me acuerdo en este punto. Era lo que él hacía. Un directivo de empresas importantes en Corea es lo que hacía. Cuando había ya, digamos que se levantaba el sistema donde ya había discípulos discipulando y todas las semanas se reunían y demás, él se iba a otra empresa a hacer lo mismo. Es lo que tenemos que hacer. Nuestro campo, nuestra familia, nuestra vida. Y también levantar ese sistema espiritual en nosotros. El sistema espiritual que se enfoque en la realidad de la que Pablo nos está hablando aquí. Está bien trabajar, está bien la economía, es necesaria nuestro hogar, nuestra familia, es necesario, muchas cosas son necesarias. Por supuesto, pero ¿cuánto tiempo invierto en mi día a día a mi realidad espiritual? La pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto cocinamos? ¿Cuánto limpiamos? ¿Cuánto estamos con nuestra familia por una cosa o por otra? ¿Cuánto trabajamos? ¿Cuánto empleamos al ocio? Pero ¿cuánto empleamos a mi vida espiritual? Y no me vale decir, no, yo estoy 24 horas orando. Sí, sí, eso es lo que tenemos que hacer básico, pero ¿cuánto tiempo de concentración estamos haciéndolo? Porque nuestras familias se merecen que les demos nuestro tiempo. No estar ahí en medio o paseando alrededor o haciendo cosas en casa, no. Tu familia necesita diálogo, necesita hacer cosas juntos, comer unidos, la cena unida, ¿no? Vamos a cenar juntos y conversamos. ¿Qué tal nos ha ido el día? Vamos a hablar, vamos a hacer algo juntos, aunque sea es estar viendo un rato la televisión y comentando lo que estamos viendo. ¿No es necesario hacer eso también dentro del matrimonio? Comunicación, hablar, conectar. En lo espiritual es mucho más importante. Yo necesito concentrarme espiritualmente todos los días, aunque sean 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche. Fijaos lo que estamos hablando. De 24 horas estamos hablando de 20, perdón, de 10 y de 10, de 20 minutos. Tenemos que recordar la palabra del domingo, leer la palabra, estudiar la palabra. Tenemos que enraizar en la palabra y orar, orar, orar y orar. Y tener momentos de concentración orando, respirando, concentrándonos en lo que estamos orando, recordando los títulos de oración que Dios nos ha dado, pensando en el campo y en la evangelización del mundo, recordando aquellos aspectos y áreas de nuestra vida que necesitan sanidad y de esta forma nuestra realidad espiritual va a cambiar. Es una realidad. En cuarto lugar, son las 237 naciones. Hay personas que dicen, ay, pastor, pero ¿por qué 237? Bueno, pon el número que quieras, me da igual. Digamos que en vez de decir el mundo, porque es lo que solemos hablar, ¿no? El mundo, o las naciones, o hasta el último de la tierra, que son términos muy, muy conocidos, muy comunes, pero ¿cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos países hay con un sistema? Bueno, eso digamos que de alguna forma se buscó unos parámetros y ¿cuántos salen? 237. Pues venga, 237. Como si son 315 o 214, me da igual. ¿Qué es lo que importa? Mi perspectiva, yo tengo que pensar globalmente, pensar en el mundo, cuál es mi lugar dentro de la evangelización del mundo. Y aquí muchos sois personas que habéis migrado a otros lugares. Y como personas que habéis migrado y que habéis ido a otro lugar, tenéis campos diferentes. Conocéis a personas que hayan ido a otros lugares, a otros países. Estamos en un mundo global donde podemos conectarnos incluso a miles y miles de kilómetros, donde estáis escuchando mis palabras al segundo o a menos de un segundo. Mis palabras recorren miles de kilómetros y llegan hacia vosotros. La evangelización del mundo se puede hacer, pero tiene que comenzar con
quién soy yo, dónde estoy y cuál es el campo que Dios me da. Y pensar de una forma global. Tenemos que disfrutar del secreto y del poder de lo que Dios va a hacer a través de la oración y de la palabra. Conectar oración y palabra. Ya sé que lo he hablado un poco antes dentro de la realidad espiritual, pero aquí de una forma más concreta. Por eso no me voy a extender ya en este punto. Palabra y oración y palabra, unido. Está bien orar por mis cosas, lo que yo veo, mis necesidades. Está bien oramos los unos por los otros. Y luego compartimos nuestros títulos de oración y los compartiremos hoy otra vez. Pero mi oración personal, concreta, que yo tengo conmigo mismo, es decir, conmigo y con Dios, por supuesto, esa oración interna del corazón, que esté basada en la palabra, en la aplicación de la palabra, en lo que Dios me ha dicho a través de la palabra, que es la forma en la que Dios nos habla. Sexto punto, tenemos un futuro concreto. Con esto ya vamos a terminar. Con este y otro punto más. Sexto, tenemos un futuro concreto. ¿Quién le iba a decir a esos Galileos que Dios escoge que iban a convertirse en los evangelistas del mundo? Nadie se lo iba a imaginar. Esos Galileos que, bueno, como ciudadanos de segundo nivel o de tercer nivel, eso eran los Galileos. Como, como si alguien de ciudad mira a alguien de provincias, ¿no? Alguien de pueblo. Esos de pueblo que vienen aquí. ¿Quiénes son esos? ¿Qué hacen esos de pueblo? En España, bueno, últimamente no tanto, pero sí se ve realmente quién es de pueblo, pueblo y quién es de ciudad. Y yo que vivo en un pueblo de no sé cuántos seremos, 3.000 habitantes, es muy pequeñito. Tú ves a la gente que es de campo, que es de pueblo, que se dedica a la agricultura, los ves. Cómo hablan, cómo se portan y demás. Y luego ves a los que han venido de Madrid y de las capitales y se han ido, digamos que acomodando en esas zonas más rurales, más tranquilas, más familiares, y tienen su forma de vivir y su forma de comunicarse. Son diferentes estas personas. Pues el desprecio existía. ¿Estos Galileos quiénes son? Este Pedro, ¿quién es este Pedro? Este que huele a pescado, huele a mar. ¿Quién es este? Es el evangelista de aquel momento y de aquel tiempo. Es aquel que Dios levantó, por ejemplo, a Pedro, para ser líder de la iglesia de Jerusalén, juntamente con Juan, para ser una persona representativa, para ser alguien que Dios utilizaba para compartir el evangelio a multitudes. Era la generación que Dios estaba levantando para hacer la evangelización del mundo. Tenemos un futuro concreto independientemente de quiénes seamos y de dónde vengamos. Porque lo que importa, otra vez, no es lo que ven nuestros ojos, es, como dice la palabra, la realidad espiritual que nos rodea. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? No puedo todas las cosas y en toda circunstancia, en lo poco o en lo mucho, porque Cristo nos fortalece. Esta es nuestra realidad. Y en séptimo lugar, y con ello ya terminamos, que Jesús es el Cristo. Jesús es Cristo. Jesús es profeta, sacerdote y rey. Él es aquel que me lleva a estar con el Padre. Es el que soluciona mi pecado y mi problema espiritual. Es aquel que destruye la obra del enemigo. Su obra es absoluta. Nadie en el mundo puede estar con el Padre. No hay forma para hacerlo. No podemos solucionar nuestro problema espiritual por nosotros mismos. Nadie puede solucionarlo. Y nadie puede derrocar a Satanás. Satanás tiene poder sobre nosotros. Por eso el valor de Jesucristo. Que estas tres cosas que nosotros no podemos solucionar por nosotros mismos, Él las soluciona. Es que el problema del pecado, el problema de la atadura de Satanás y el destino del infierno es algo que es seguro para todos. Pero a través de Cristo solucionamos este problema.
Es decir, a través de la experiencia de Cristo, volviendo un punto atrás, los galileos se convierten en predicadores y en evangelistas. A través de la experiencia del conocimiento de que Jesús es el Cristo, en este caso su Cristo, Pablo pasa de perseguidor al líder del evangelismo, al mayor evangelista del mundo y de la historia, aquella herramienta que Dios utiliza para hacer su plan y su propósito y acabar dando su vida por ello. Cuando hay un- una comprensión y una experiencia real de que Jesús es nuestro Cristo. Así que recordando estos puntos de hoy, es experimentar, confiar y establecer el reino de Dios, salvar nuestro campo, establecer el sistema espiritual para hacer la evangelización del mundo. Es nuestro corazón en las 237 naciones. Es disfrutar del secreto, del poder de la oración y de la palabra. Es ese futuro concreto garantizado de victoria que Dios tiene para nosotros y el que acabamos de dar, que de Jesús es el Cristo. Padre, que estás con nosotros en medio del campo del evangelismo, que estás con nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar con nuestra familia, allá donde vivimos, que estás con nosotros en los momentos buenos y también estás con nosotros en los momentos menos buenos, que estás con nosotros en medio de pruebas y estás con nosotros en medio de victorias. Gracias, Padre, porque no te alejas de nosotros a pesar de lo torpes y los incapaces y lo bruto que podamos llegar a ser. Que tú estás con nosotros porque nos amas, porque así lo ha determinado tu corazón, porque tú eres un Dios misericordioso que no solamente permite que podamos vivir, sino que además nos quieres acompañar en todo lo que hagamos en todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, porque sin nosotros poder hacer nada, tú enviaste a Jesucristo para morir, para que muriendo en la cruz por nosotros podamos tener vida en abundancia. Gracias, Padre, porque tenemos la gran bendición de hacer la evangelización del mundo y estos 7 puntos que hoy hemos comentado son la respuesta para nuestra vida y para el campo y que podamos finalmente, como dice tu palabra, entender que la lucha no es contra carne y sangre, sino que es una lucha espiritual que llevamos, que realizamos a través de la proclamación del nombre de Jesucristo, a través del poder, del respaldo, de la autoridad espiritual que tenemos, de la llenura del Espíritu Santo y del respaldo del trono celestial. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.